Hiram, la de las columnas, o también conocida como Ubar, es una ciudad perdida en la península arábiga, que se creía tan mítica como la Atlántida, pero unos hallazgos arqueológicos podrían sacarla de la categoría de leyenda. Se sabe poco de esta ciudad. La menciona el Corán como un ejemplo de una ciudad destruida por Dios, similar a Sodoma y Gomorra en la Biblia. ¿No has visto cómo tu señor trató a los Ad, la tribu de Hiram, que poseían edificios elevados? Nunca fueron construidos con anterioridad edificios como los suyos en los territorios. Y a los Samud, quienes horadaron rocas en el valle, y al faraón, señor de extensos campos, que transgredieron las tierras forjando una gran corrupción en ellas, tu señor hizo caer, pues, sobre ellos el látigo del castigo. También se ha mencionado el libro de las 1001 noches, en uno de los tantos cuentos que Sherezada le cuenta al sultán. Cuentan que Abdallah ben Abi Kulaba salió a buscar una camella que se le había extraviado, para lo cual recorrió los desiertos de Yemen y la región de Saba. De repente, se topó con una gran población rodeada de fortalezas, alrededor de las cuales se erguían en el aire altos palacios. Su alcázar tenía 2 puertas enormes, de un tamaño y altura como nunca había visto, las 2 con incrustaciones de todo tipo de joyas y jacintos, de gemas blancas, rojas, amarillas y verdes. Entré en la ciudadela temerosa, pasmado de sorpresa y miedo, y vi que era tan larga y ancha como la ciudad de Medina, y encerraba palacios y pabellones, todos edificados en oro y plata, con jacintos, crisolita, perlas y joyas de varios colores engarzadas. Las hojas de sus puertas eran tan hermosas como las de la ciudadela, el piso era de perlas enormes y los cantos rodeados estaban hechos de almizcle, ámbar y azafrán. Después me dediqué a mirar desde lo alto de las habitaciones, desde los miradores, observando ríos que corrían hacia abajo, y las calles, las más importantes tenían frutales y palmeras altas. Me dije que indudablemente eso era el paraíso que nos habían prometido para el otro mundo. Es Hiram, la de las columnas, como nunca existió otra en la tierra y fue edificada por Shaddad ben Ad, el Grande. En la historia, Abdallah cuenta que cuando mandaron construir Hiram, Shaddad, que gobernaba sobre todos los reyes, pidió extraer todos los tesoros de los reinos para construir una representación del paraíso. Por 20 años, sus súbditos estuvieron reuniendo esos materiales y levantaron la ciudad en una llanura despoblada, amplia, sin dunas ni montañas, donde había vertientes y corrían arroyos. Tardaron 300 años en construir la ciudad fortaleza, pero justo cuando el rey, que seguía vivo después de 300 años, se disponía a mudarse para habitarla, Alá envió contra él y sus acompañantes un grito en el cielo, y su poder fulminó a todos con un estruendo atronador. Ninguno llegó a ver la ciudadela, y se borró el camino que conducía a ella. Se ubica tradicionalmente en el desierto conocido como Ruba al-Jali, الربع الخالي que significa, literalmente, el lugar vacío. Uno de los mayores desiertos de arena en el mundo, con una extensión de 650.000 kilómetros cuadrados. Es una región extremadamente inhóspita, con temperaturas en el día de hasta 50 grados centígrados, con casi total ausencia de fuentes de agua y con dunas de hasta más de 300 metros de alto que hacen muy difícil avanzar con monturas o cualquier clase de vehículo convencional. Además de esto, cualquier avión tendría muchos problemas para aterrizar y despegar en las dunas. Hoy en día ni siquiera los beduinos se aventuran demasiado en su interior. Como dato curioso, el nombre beduino significa en árabe morador del desierto. Son poblaciones seminómadas en el desierto que dependen de su camello para su supervivencia y que abundan en todo el Próximo Oriente. Mantienen algunas costumbres de gran antigüedad, como la bishas o ordalía por fuego, en el que el acusado que quiera demostrar su inocencia debe lamer una pieza de metal caliente 3 veces, y si al acabar no se aprecia ninguna quemadura, se considera demostrada su inocencia. Regresando al punto, este desierto no ha sido así desde siempre. El proceso de desertificación ha durado varios siglos, y en el pasado las rutas de caravanas cruzaban esta región, hasta aproximadamente el siglo IV después de Cristo. Principalmente aquellas que transportaban el valioso olíbano o verdadero incienso desde sus centros de producción en la costa arábiga y lo transportaban para distribuirlo en el resto del mundo. En aquellas épocas, varios oasis y asentamientos se encontraban en la ruta sirviendo como lugar de descanso para las caravanas de camellos. Es en ese momento cuando debemos buscar el desarrollo de la ciudad de Hiram, que se cree se mantendría del comercio del olíbano y de ahí procederían sus riquezas. Así como existió la ruta de la seda, o la ruta del té a caballo, una de las principales redes comerciales de la antigüedad fue la ruta del incienso. El árbol del olíbano crecía en Arabia, y desde ahí su fruto, esa resina amablemente olorosa, se exportaba al mundo. Sus múltiples usos como medicina, perfume, para las cremaciones y como parte de los rituales religiosos a los dioses, hacía que se considerara tan valioso como el oro para Roma y otras culturas. Incluso fue uno de los 3 regalos que se le dieron a Jesús. En esas épocas, la región del sur de Yemen se conocía antiguamente como la Arabia Afortunada. Esto por todas las riquezas que conseguían comercializando el incienso.
Ptolomeo la llamó Eudaimon Arabia y los romanos Arabia Félix. En esta zona habitaba una antigua tribu árabe llamada Aad, que ocupó parte de lo que ahora es el este de Yemen y el oeste de Omán desde el siglo X a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Plinio los conoció como Adramitae, un nombre derivado de Adram, y esta a su vez una corrupción de Ad-Iram, como los llama el Corán. El geógrafo griego Claudio Ptolomeo designaba al pueblo de Aad como Ubaritas y Obaritae. De la misma manera los marcaba en sus mapas. Y esto es debido a su capital Uabar o Ubar. Los griegos la llamaron la estirpe más rica del mundo en los tiempos de Ptolomeo. Alrededor del siglo III de nuestra era, la nación adita parece haber sido destruida por una catástrofe natural, la cual asoló la mayor parte de su capital Ubar, tragándosela en la arena y ganando el nombre de la Atlántida de las Arenas. Actualmente solo existe una tribu en Arabia Saudita que cree ser descendiente directa de los que lograron sobrevivir a la tormenta que destruyó el reino de Ad. Esta tribu se nombra a sí misma los Shara. Llaman a su lengua, que difiere del árabe, el lenguaje de los pájaros, y aún cultivan el frankincenso u olíbano. Los árabes los denominan al-Arab al-Baida, o los árabes que se perdieron, y los componen las tribus de Tamud y Gurhum, aunque los Shara se consideran descendientes de los Gataníes, no de los Aad. Focio, un patriarca de Constantinopla del siglo IX a.C., realizó una amplia investigación sobre la Arabia del Sur y sus actividades comerciales gracias al acceso que tenía a manuscritos griegos que lamentablemente están perdidos al día de hoy. Particularmente estudió el libro de Agatárquidas, del año 132 a.C., que hablaba del mar de Eritrea, actualmente el Mar Rojo. Focio dijo en uno de sus artículos: Se dice que ellos, los árabes del sur, han construido varias columnas cubiertas en oro o en plata. Los espacios entre estas columnas son notables a observar. Gracias a todos estos testimonios, durante siglos exploradores e historiadores buscaron la ciudad sin éxito, y poco a poco se fue dudando de su existencia, tomando la ciudad como una mera leyenda, un cuento religioso para advertir al pueblo sobre el poder divino y sus castigos. Hasta que en la edición de la revista National Geographic de diciembre de 1978, hubo un artículo que indicaba que en 1973 la ciudad de Ebla había sido excavada en Siria. Se descubrió que esta ciudad tiene 4.300 años de antigüedad. Los investigadores encontraron en la librería de Ebla un registro de todas las ciudades con las que habían comerciado. En la lista estaba el nombre específico de una ciudad de Irán. Al parecer, el pueblo de Ebla había hecho negocios con la gente de Irán. Nicholas Clapp no era explorador, tan solo era un cineasta, pero sabía cómo fijarse en los hechos. Y los hechos eran que generaciones de cazadores de Ubar seguían las pistas de un simple escrito del siglo XV. Un monje, en 1460, había ubicado Ubar de manera errónea por cientos de kilómetros, engañando a estudiosos y arqueólogos por siglos. Por suerte, cuando Clapp se interesó en la leyenda de Ubar, tenía a su disposición más recursos que los dudosos manuscritos de un monje medieval. Tras leer el libro de Arabia Félix de Bertram Thomas y platicar con beduinos de la zona, quienes le enseñaron un antiguo camino que según las leyendas llevaba a Ubar, en 1992 Clapp solicitó a la NASA tomar fotos vía satélite de la zona de Omán. En estas fotografías se podían ver rastros de caminos que eran imposibles de ver a simple vista, pero que marcaban rutas que habían seguido las caravanas de comerciantes del Líbano entre los años 2800 a.C. a 100 a.C. Un equipo formado por el aventurero Ranulph Fiennes, el arqueólogo Yuri Sarins, el cineasta Nicholas Clapp y el abogado George Hedge realizó varias investigaciones en la zona y se detuvieron en un pozo de agua llamado Ash Shizar. Cerca de este oasis se localizó un sitio previamente identificado como Fuerte de Shizar del siglo XVI. Las excavaciones descubrieron un asentamiento antiguo que se encontraba sobre una caverna de caliza que probablemente era un lago subterráneo que servía de fuente de agua para el fuerte y los comerciantes de la época. Mientras la población crecía y el consumo de agua era cada vez mayor, la caverna se fue vaciando dejando el pozo seco, y este terminó colapsando entre los años 300 y 500 después de Cristo, destruyendo la ciudad y la fuente de agua. Las excavaciones sacaron a la luz que la estructura de la ciudadela consiste en un complejo octogonal, donde cada una de sus aristas cuenta con una torre, y en cuyo salón central moraba el sultán en compañía de un centenar de personas. Contaba con 8 o más torres, conectadas por un muro de entre 2,5 metros a 3 de alto y casi 1 metro de ancho, construido en caliza. El edificio interno se encontraba en la esquina noreste de la fortaleza. En esa época, la mayoría de los habitantes vivían en tiendas, que abrían de ambos costados para permitir una corriente de aire. Por eso no hay casas o construcciones dentro de la ciudadela. Llevará años desenterrar hasta los cimientos los secretos de los ubaríes, una cultura contemporánea a la mesopotámica y de la cual se conoce muy poco, pero hasta la fecha no se han encontrado ni rastro de todos los tesoros mencionados en relatos antiguos sobre esta ciudad, por lo cual podemos deducir o que fue saqueada anteriormente ya por cazadores de tesoros, o que esta no es realmente la mítica ciudad de Irán, y que tan solo es un fuerte para proteger las caravanas de incienso. Esto significaría que la Atlántida de las Arenas, o la ciudad de Ubar, sigue enterrada en algún punto del lugar vacío. ¿Tú qué crees?
¿Crees que realmente han encontrado la mítica ciudad de Hiram o que se trata de un fuerte más en el camino de las caravanas de incienso? Ya veremos qué deparan futuras investigaciones.